Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Bienvenidos a otro programa de Acércate a la Fuente, donde tú y yo caminamos juntos en fe y donde en este programa tratamos de darte esos detallitos, esas herramientas para que puedas irte acercando a la fuente, tanto en la Eucaristía como en la palabra. Soy tu amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Estamos en el ciclo litúrgico C, por eso es que todos los domingos estamos escuchando el Evangelio de San Lucas. Hoy quiero también seguir reflexionando sobre el Evangelio que se proclamaba este pasado domingo, el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Un hermoso pasaje donde podemos resumirlo en la oración pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Me encanta porque estos versículos en este capítulo 11 del Evangelio de San Lucas primero presentan la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. 7 enunciados preciosos, donde en esa oración, enseñada por el mismo Jesús, nosotros ahí también pedimos al Padre. Y fíjate que la manera como Jesús nos enseña a pedir cubre todo lo que necesitamos. Cubre todo lo que necesitamos. Le pedimos a Dios Padre Providente el pan de cada día. El pan de cada día. Hay quien lo toma absolutamente literal y es como lo que me voy a comer este día. Pero ese pan de cada día trasciende también simplemente la necesidad biológica, fisiológica de recibir alimento para poder, ¿verdad?, nuestro organismo seguir trabajando. Ese pan también implica mi necesidad de techo, de vestido, todo lo que el Señor sabe que necesitamos y que nos dará por añadidura en ese mismo Evangelio de San Lucas. Si seguimos al capítulo 12, lo va a decir. De todo esto tiene el Señor conocimiento que te necesita. Él va a hablar de que Él sabe y te dice, mira, yo sé que tú necesitas alimento. Hasta los mismos pajaritos del campo el Señor los alimenta. Yo sé que necesitas vestido. Si las flores del campo las viste, ¿cómo no te va a vestir a ti? Sabe que necesitas eso también. Él sabe que necesitas un techo, un guarecer, pero te pide algo bien importante también. También te dice, busca primero el reino y todo esto te será dado por añadidura. Si nos vamos al programa anterior, donde hablábamos de la mejor parte, María que se había quedado escuchando la palabra, para nosotros buscar ese reino de Dios, nosotros tenemos que también escuchar al Señor. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que Él nos dice, qué es lo que Él nos pide que hagamos. Y haciendo todo eso, también Él, como buen Padre Providente, nos da lo que necesitamos. Nosotros somos los que muchas veces, y la Escritura también lo dice, no sabemos lo que pedimos, ni cómo pedir. Danos el pan de cada día, me quiero comer un filete miñón. A lo mejor no hay filete miñón, pero hay alimento de otro tipo. El vestido, no que si tiene que ser marca tal. Oye, el Señor te está diciendo que te va a comprar la marca tal de vestido, te está diciendo que te va a proveer el vestido que necesitas. Y así con muchas cosas en la vida. Nosotros ponemos prioridades de las cuales sabes que si todo eso se echa a un lado, te das cuenta que no son cosas prescindibles, sino imprescindibles. Lo básico, lo que tú y yo necesitamos para ser felices y para subsistir y sobrevivir a nivel de nuestra humanidad, el Señor lo provee. Por eso cuando decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, oramos pidiéndole al Señor lo que tú sabes que necesitamos, confiamos en que nos lo vas a dar. Ay, Señor, que me gane la lotería. Sí, a muchas personas
les vendría bien un alivio económico. Claro que sí. Hay personas que realmente necesitan una ayuda, un impulso económico para poder, ¿verdad?, cubrir necesidades. Pero no es que me gane la lotería para comprarme 3 Ferrari, el reloj de oro, el bling bling y irme a viajar. Eso es una cosa muy diferente. Entonces, ¿qué pedimos? Cuando oramos esa oración, danos hoy el pan nuestro de cada día. Tenemos que con humildad y con sencillez dirigirnos al Padre y decir, no lo que a veces yo quiero, no los caprichos que quiero, no las cosas que compro y que a veces hasta en cajas las tengo porque no he encontrado el momento siquiera para poder utilizarlas. No. Tú conoces nuestra necesidad, sobre todo nuestra necesidad inmediata, y entonces ahí nos aferramos en tu providencia. ¡Qué belleza! Pedid y se os dará. Sí, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué le pedimos al Señor también? Porque esto es parte de ese pedir. Perdona nuestras ofensas. Nosotros reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra pequeñez y clamamos misericordia y clamamos su perdón. Pedimos ese perdón al Señor. Y en nuestra iglesia tenemos la belleza del sacramento de la reconciliación, donde podemos encontrar y podemos audiblemente escuchar también a través del sacerdote que hemos sido también perdonados. Pero también nos piden perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos que no nos deje caer en la tentación, pero el enemigo anda como león rugiente. Pedimos que nos libre del mal. Ay, Señor, sálvanos. Ay, Señor, cuídanos. Claro que sí. Pedimos que venga su reino. ¿Cuántos realmente estamos conscientes cuando al principio de la oración, no? Que venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de amor, de paz y de justicia. Hoy día sí, hay muchísimas personas pidiendo la paz de las naciones, pidiendo la paz del mundo. Pero también hay otras cosas que tienen que venir. Entonces, este evangelio precioso nos comienza mostrando una vez más esta oración del Padre Nuestro. Todo lo que nosotros diariamente, porque estoy segura que la inmensa mayoría de todos ustedes que me están escuchando diariamente rezan su Padre Nuestro y muchos incluso mañana y tarde. Pero entonces, no tan solo recitarla como un papagayo, sino saber que en esta oración estamos pidiendo a nuestro Padre Providente lo que es necesario. Regresamos aquí en Acércate a la Fuente. Hoy estamos meditando un poquito en el Evangelio que proclamaba nuestra iglesia el domingo pasado, del capítulo 11 de San Lucas, ese pedid y se os dará. Y toda esta primera parte estábamos reflexionando un poquito en la oración del Padre Nuestro, que se presenta también en este capítulo y en estos versículos del Evangelio de San Lucas. Es interesante cómo el Evangelio luego continúa comparando, ¿no? Oye, qué padre si un hijo, ¿no?, le pide pan, pues le va a dar piedras. Le va a dar un escorpión si le pide pescado, ¿no? Le va a dar serpientes. Oye, tu Padre que es bueno, incluso nos dice si ustedes que son malos, es decir, nuestra concupiscencia, nuestro pecado, ¿no? Saben darle cosas buenas a sus hijos. Y aquí es donde me quiero detener. Cuanto más el Padre, y fíjate qué hermosura, y estoy segura que muchos no estamos conscientes de lo que el Evangelio nos está diciendo. Cuanto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Porque nos centramos muchas veces también en la providencia a nivel material. Y que Dios también en su bondad provee, como decíamos en el segmento anterior, pedir el pan de cada día, el techo, el vestido, todas estas cosas que el Señor sabe que necesitamos. Pero ¿cuántas veces, y aquí es donde va la pregunta, cuántas veces realmente dentro de esa pedidera, y lo voy a colocar de esta manera porque
somos muchas veces expertos en oración de petición y pedimos al Señor. Como dije también anteriormente, veces pedimos cosas que no necesitamos o cosas que van fuera completamente de la voluntad del Señor en nuestras vidas, o simplemente no sabemos ni siquiera qué pedir y cómo pedirlo. Pero la pregunta va, ¿cuántas veces dentro de esa oración de petición que le hacemos al Señor, donde nosotros pensamos que estamos cubriendo en esa oración todas las necesidades, las nuestras y las de nuestra familia, porque incluimos también, ¿verdad?, las necesidades de nuestros familiares y que son válidas también, ¿no? El trabajo para mi hijo, la conversión para mi esposo, la salud para mi hermano, claro que sí, esas oraciones llegan. No me malinterprete cuando hablo de la pedidera. Lo que me refiero es que muchas veces en esas oraciones hay un montón de cosas, como decíamos en el primer segmento, que son innecesarias, que no son claves, que no son realmente importantes para nuestra vida en términos de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra salvación. Ahora vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces en esa oración y diariamente usted le pide al Señor que envíe su Espíritu Santo? A lo mejor hay varios de ustedes diciendo, yo siempre invoco al Espíritu y le pido al Señor que envíe su Espíritu. Pero los que no lo hacen, estoy seguro que están pidiendo, Beatriz, yo como que muchas veces en mi oración es bien raro que yo recuerde realmente, Señor, dame tu Espíritu, Señor, envía tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en mí. Porque sabe que una vez movidos y llenos de ese Espíritu Santo, nosotros podemos continuar caminando en santidad, nosotros podemos continuar caminando en unidad, nosotros podemos seguir caminando dirigidos, iluminados, guiados por la luz del Espíritu Santo de Dios. Pero no siempre estamos conscientes de que nosotros debemos clamar realmente al Padre esa unción nueva, esa unción fresca de su Espíritu. ¿Cuántas veces en su vida usted en algún momento, y fuera de los tiempos litúrgicos, estoy hablando de su oración personal, su oración privada, usted ha clamado un Pentecostés en su vida? Usted le ha dicho, Señor, envía tu Espíritu verdaderamente y renovarás todo lo que hay en mí. Porque es ese Espíritu Santo el que renueva, ese Espíritu Santo el que nos va haciendo darnos cuenta de lo que realmente necesitamos y lo que no. De lo que hacemos que no es tampoco necesario y lo que hemos dejado de hacer o lo que no hemos hecho, que verdaderamente es lo que nos pide el Señor y nos va llevando por este camino de la mano a usted y a mí y a todos los que lo claman. ¿Cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan? ¿Cuántas veces usted ora para que se renueven, para que se reaviven los dones del Espíritu Santo que fueron depositados en usted el día de su confirmación? Porque déjame decirte que si esto hay que cultivarlo poniendo en analogía lo que sería una plantita, para que eventualmente, y de esto hemos hablado en otras ocasiones, uno pueda dar frutos como cristianos, Gálatas 5:22, y que esos frutos se noten del Espíritu. Si usamos la misma analogía del crecimiento de las plantitas, hay gente que todavía anda con las semillitas, que no se ha ocupado. Entonces, diariamente pedimos también al Padre no solamente estas cosas materiales o quizás a nivel de salud, pero espiritualmente, ¿cuánto le pides al Padre? ¿Cuántas veces tú expresas a Dios tu necesidad espiritual? Conversión, más fe, más profundidad
ese mismo don de conocimiento del Espíritu para poder entender la palabra, sabiduría para gozarte de una manera especial realmente las cosas de Dios. ¿Cuántas veces clamas por prudencia, por paciencia, por humildad, por templanza? Porque todas estas cosas son necesarias. Estas sí son necesarias para nosotros llevar esta vida siendo testigos y testimonios del Señor y tratando de hacer cada día y dar pasitos de santidad, seguir avanzando en la carrera, como dice Pablo, para llegar a la meta, porque el Espíritu Santo es el que nos va impulsando también en este camino. Así que, nuevamente, muchas veces enfocamos pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero lo enfocamos en las cosas materiales y las necesidades y muy pocas veces presentamos en plenitud nuestras necesidades espirituales al Padre, las que Él quiere llenar en abundancia. Y entramos ahora en el tercer y último segmento de este programa de Acércate a la Fuente. Pedid y se os dará, reflexionando un poquito acerca del Evangelio que precisamente se proclamaba el domingo pasado, del evangelista San Lucas, donde tenemos esta presentación hermosísima del Señor. Primero la oración del Padre Nuestro, luego esta analogía, oye, si un hijo les pide pan, no le vas a dar piedras, terminando en esta hermosísima afirmación, ¿cuánto más dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ese Espíritu Santo, como estábamos hablando en el segmento anterior, que nos guía, nos ilumina, nos vivifica, nos santifica, nos va mostrando. El Espíritu Santo que, como dice la misma Escritura, dice que nos recuerda todo lo que el Señor ya nos enseñó. En el programa pasado hablábamos de la mejor parte. María a los pies de Jesús, la escucha de la palabra, la escucha de lo que el Señor tiene que decirnos. Entonces, ¿quién nos recuerda todo eso que el Señor nos ha dicho? Nos lo recuerda el Espíritu Santo, pero muy pocas veces lo pedimos, muy pocas veces lo clamamos, muy pocas veces en nuestras oraciones clamamos realmente por nuestra verdadera necesidad espiritual. ¿Cuántas veces cuando usted ora y pide al Padre, dentro de toda su lista de peticiones, muchas de ellas muy válidas, usted dice, Padre, ayúdame a que en mí se despierte el deseo de poder orar más, dedicar más tiempo a la oración? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración? En una ocasión le hicieron esa pregunta a un sacerdote, Padre, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Y la respuesta del sacerdote fue, ¿cuántas horas ves televisión? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo dedicas a otras actividades recreativas, para relajar? Muy bien, no tienen que ser actividades negativas, pero ¿cuánto tiempo dedicas a esas actividades y cuánto tiempo dejas para el Señor? Entonces, ¿cuántas veces le ha pedido usted, Padre, ayúdame para que yo pueda, ¿verdad?, arreglar y tener y dedicar y tener el deseo, porque realmente es el deseo, de orar más? ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Padre, Padre, yo quiero ser santo? Papá Dios, ayúdame a ser santo. Créeme que esa no está en la lista de la mayoría de las personas, aún aunque se llamen cristianos católicos. Son muy pocos los que yo he podido escuchar y conocer que dentro de sus oraciones claman al Padre y le piden, Padre, ayúdame a ser cada día más santo. Porque la santidad, como he dicho en innumerables ocasiones, no se trata de areolita, no se trata de tener dones extraordinarios que el Señor regala a quien quiere. No se trata de que solamente santos son sacerdotes o monjitas o aquellos que viven en una vida completamente aislada del mundo, como piensan muchos. No, hay muchos santos en el mundo. Y tú y yo podemos hacer ese camino de santidad como lo he explicado en innumerables ocasiones, pero
¿Cuánto realmente es tu deseo de alcanzar esa santidad? Porque la palabra nos dice, sean santos como Dios es santo. Entonces, ¿cuántas veces tú has clamado al Padre en ese pedir, le has dicho, Padre, ayúdame a alcanzar la santidad? Ayúdame, dame las fuerzas, dame todo lo que necesitas, infunde en mí ese deseo de todos los días querer ser más santo. Eso probablemente no está en la lista, como te dije, de la mayoría, incluso de aquellos que se llaman cristianos. ¿Cuántas veces tú en tu lista de pedir, ¿verdad? Es porque pedid y se os dará. El Padre os dará el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a alcanzar todo esto. Pero ¿cuántas veces tú, por ejemplo, has pedido, Padre, ayúdame a ser más misericordioso? Al contrario, cuando vemos el mundo, vemos personas indiferentes, vemos personas que no muestran caridad con los demás. Incluso personas, no estamos hablando ni siquiera de personas que están alejadas del Señor. Estamos hablando de personas que se llaman cristianos, que van a misa y en el mismo estacionamiento de la parroquia son otra cosa. Son otra cosa, porque si me bloqueó, me pilló, no me deja salir, ya yo empiezo a hablar y empiezo a alterarme y me empieza a faltar esa caridad cristiana para con el hermano que quizás llegó, no encontró estacionamiento y tuvo que dejar el vehículo en el medio. Eso por dar un ejemplo sencillo de cosas que pasan, O salimos precisamente y rápido vamos al chisme, o rápido vamos a hablar a la cotillería, como decía Papa Francisco de feliz memoria. Entonces nos falta caridad. ¿Cuántas veces en nuestra oración de petición pedimos al Padre que nos llene y que nos ayude a tener mayor caridad con los hermanos? Y así yo puedo seguir en una lista de detalles que son a nivel espiritual. ¿Y sabes qué? Yo estoy segura que cada uno de ustedes en su casa o donde quiera que usted esté viendo esta transmisión, sabe qué cosas a nivel espiritual le está faltando, pero que no las está pidiendo. Entonces, vamos, amadas y amados de mi corazón, a aprovechar que el Señor, que es rico en amor y misericordia y que escucha nuestras oraciones y que claramente nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero que fuera de las necesidades, y vuelvo y lo repito y lo reafirmo, fuera de las necesidades a nivel económico, a nivel fisiológico, a nivel de lo que es ser un ser humano y vivir en este mundo, recuerda también en tus oraciones ese pedir realmente que el Espíritu Santo obre en tu vida, ese pedirle al Padre que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, ese pedirle al Espíritu Santo que tú obviamente abras el corazón a la acción poderosa del Espíritu Santo y todas estas necesidades espirituales que tenemos sean también llenadas y sean también provistas por ese Padre y ese Dios misericordioso a través de su Espíritu. Amén. Amén. Bueno, amadas y amadas, como siempre, gracias por tu sintonía, gracias por tus oraciones. Recuerda que nuestro ministerio está disponible para invitaciones a las parroquias, a los diferentes grupos ministeriales y también recuerda permanecer en sintonía con las redes sociales del Canal 13, Teleoro, el canal de la familia, esta plataforma maravillosa con el mejor contenido de fe y cultura. Yo deseo que quedes en la paz de Jesús, en los brazos de María y te espero en el próximo programa de Acércate a la Fuente. Él te espera, ven, Él te espera, con tu